Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 13, 7 de la noche, donde nos estamos de lujo porque tenemos una nueva conversación con Fran de Barona. Como ustedes saben, Frank tiene su tiempo bien ocupado, pero nos cede estos minutos para compartir con ustedes parte de la gran problemática que estamos viviendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Así que para nosotros es un privilegio poderlo compartir con ustedes. Si usted es la primera vez que está aquí con nosotros, muchísimas gracias. Para nosotros es un tremendo orgullo poderlo recibir y compartir con ustedes. Si no se ha suscrito aún al canal, por favor, suscríbase. Y lo más importante que tenemos nosotros es este esfuerzo de llevar esta palabra a personas que necesitan tener claridad de lo que está sucediendo en este momento aquí. Por consiguiente, le invitamos a suscribirse y que además compartir el programa para que este objeto se pueda cumplir. Sin más dilaciones, por favor, acompáñenos aquí con el doctor Frank de Barona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada ya tradicional de los viernes a las 7 de la noche, donde tenemos la grata compañía y de poder compartir y el privilegio de tener a una persona como Fran de Barona. Fran, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y gracias de verdad, porque sé que tu tiempo está bien limitado y nos estás dando esta luz para entender lo que está pasando. Bueno, el privilegio es mío que tú me invitas una vez a la semana para esta excelente estación que tiene AFN TV y radio, que se escucha hasta en China comunista, en Rusia se escucha, porque Gracias. hay hispanos en todas partes del mundo. Sí. O gente que habla español que no sea hispano, ¿no? A mí cada vez que reviso la señal, porque el programa te permite ver dónde está el target, sí. Y veo que en Rusia, desde Rusia, hay muchísima gente, yo creo que son cubanos asilados perdidos por allá arriba, ¿no? O que van ahí a pelear con los rusos, porque también tú sabes, los mandan para allá. A ver, la situación está bien. A pelear sí. En África, que no querían estar ahí, ¿no? La situación del país está tan crítica que ni cogiendo las pinzas con cuidado uno logra desmenuzar todo el drama que hay. Y tengo que recurrir a personas como tú que están muy bien versados para que ayude a la gente a entender lo que está, la convulsión que hay en este momento aquí en el país. Bueno, pues mira, yo quería empezar con Cuba comunista, ¿no? Porque Cuba comunista es lo que va a ocurrir en Estados Unidos si Kamala Harris, con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, W-A-T-Z, Walz, de apellido, si ellos ganan el poder. Tú sabes, si lo ganan con trampa, porque Trump tiene, como voy a explicarte después, va a ganar abrumadoramente. Claro. Pero él sabe perfectamente que le van a robar millones de votos. Por eso en todos sus rallies, que dice él, too big to rig. Muy grande para que me hagan trampa, porque él sabe que le van a robar millones de votos. Hay ilegales que están inscritos para votar en todos los estados, e inclusive en los estados que están en juego, ¿no? Donde se determina quién gana, ¿no? Quién gana las elecciones. Así que, bueno, vivimos bajo ese peligro, obviamente, ¿no? Pero las buenas noticias que voy a compartir son las últimas encuestas, que lo voy a hablar después, pero quiero empezar con Cuba, porque Cuba era, tú la viviste como yo lo viví en los años 50. Cuba era el país más avanzado de América Latina y Venezuela el más rico de todos, ¿no? Mira cómo está Venezuela hoy en día, mira cómo está Cuba hoy en día. Porque cuando entra el comunismo, ¿qué es lo que entra? Pobreza, tiranía, fusilamiento, encarcelamiento. Esos son los que hacen los comunistas, menos la élite que es dueño del país. Claro. Y viven como los monarcas en la mejor época que había monarquía en el mundo, ¿no? ¿Y cómo está Cuba hoy en día? Mira, Cuba hoy en día hay más de 600,000 personas que no tienen agua potable para tomar. Claro. Imagínate que tú vives sin agua potable y que tienes que esperar que un camión cisterna te traiga agua, no para bañarte, para que la tomes. Y eso está ocurriendo por toda Cuba, por el Vedado, que era lo mejor que tenía La Habana, ese barrio. Ahí también falta el agua.
Y esto no lo digo yo, te voy a citar quién lo está diciendo y tengo que leerlo porque no me puedo acordar de tantos nombres de comunistas, ¿no?, que están en eso. Dice así: más de 600,000 personas sufren en Cuba las consecuencias de un deficiente sistema de abasto de agua posible. Un problema que ha encendido protesta en varias localidades del país, donde la población sobrevive en medio de apagones prolongados y la escasez de alimentos. Luego de manifestaciones de descontento de los afectados, quejas en las redes sociales y varios reportes de medios independientes sobre el tema, el comunista José Antonio Hernández Álvarez, que es el que dirige el abasto de agua en Cuba, tuvo que admitirlo, que está en crisis, porque era obvio, ¿no? Y por supuesto, ¿dónde está peor? En Pinar del Río, en provincias de Cuba, Artemisa, Santiago de Cuba, Grama, Villa Clara, Cienfuegos, Holguín, y La Habana, que era la joya. Mira que La Habana en los años 50 tenía 355 teatros. No. Teatros que no, y si tú sumas los de París y los de Nueva York, no eran tantos teatros como había Cuba. Esa era la Cuba que yo conocí. La Cuba próspera, que el peso valía igual que $1. Que tú ibas al Banco Central de Cuba y decías, aquí tengo $1,000,000, y te daban $1,000,000. Porque había tanto dinero que entraba a Cuba con el turismo que teníamos de todas partes del mundo. El azúcar la vendíamos a Estados Unidos por arriba del precio mundial, lo cual era una cosa fantástica. Cuba era el mayor productor de azúcar en el mundo. Hoy en día, voy a hablar después, no hay azúcar hoy en día en Cuba. Bueno, lo del agua no tiene nombre porque se rompen las estaciones de bombeo, y al romperse no saben cómo arreglarla. Van a arreglarla y la ponen peor. Y lo peor que hay en Cuba, esto es terrible, los salideros, las tuberías y la contaminación de vertimientos de aguas negras. Eso es excremento, aguas negras, penetran al agua potable. Pues se rompe el tubo y baja con el agua. Hasta esto en Cuba te estás envenenando. Cuando te dan agua, es agua podrida que estás tomando. Así que bueno, eso es espantoso. Ahora vamos a ver con la comida, que es algo peor todavía. Hay una crisis enorme que tiene Cuba. Cuba no tiene café, Cuba no tiene azúcar para la canasta básica correspondiente al mes de septiembre. Informaron las autoridades el fin de semana en medio de las peores crisis económicas que ha vivido Cuba en décadas. No tenemos previsto para el mes de septiembre, como no hubo en agosto, ni aceite, ni café, ni azúcar. ¿Quién dijo esto? La comunista Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior. No lo digo yo, no lo dices tú, lo dicen ellos mismos. Es tan obvio, ¿no? Y en La Habana, por supuesto, está llena de ratas. No recogen la basura, cada vez hay más y más ratas, y eso ha creado ese virus de Oropuche que está matando gente en Cuba, sobre todo gente mayor. Aquí yo conozco dos matrimonios que fueron a Cuba a ver al padre que está en Santa Clara, y un matrimonio vivo con Oropuche. Llegaron a Miami y están vomitando sin parar 2 semanas, y diarrea sin parar 2 semanas. Si eso me coge a mí, me mata. Imagínate eso, que debería ser un espejo de lo que está pasando en Cuba y lo que está pasando en Venezuela, lo que va a suceder aquí si esa gente, el Mala Kamala, que es muy mala, y el Waltz entran a gobernarnos. ¿Qué queda para este país? El reflejo de lo que está pasando en Cuba. Acuérdate que los comunistas quieren que haya pobreza absoluta, porque de esa forma en Cuba aquí tiene tiempo para conspirar, y conspiran todavía, porque estás buscando comida para tus hijos. Las colas son largas, no hay comida. ¿Cómo voy a traerle leche a mi hijo? No hay leche. Oye, ¿cómo tú vas a cocinar sin aceite? Dime, explícame eso. Venezuela, el país más rico del mundo, míralo ahí. Apagones, no hay electricidad en Venezuela, que era el mayor productor de petróleo de América Latina. Súper rica Venezuela. No hay apagones en 21 estados que no tienen electricidad. Lo mismo ocurre en Cuba. Lo mismo va a ocurrir aquí si estos par de comunistas llegan al poder. Esa es la situación terrible que vivimos. Y ahora vamos a hablar un poco de quién es Kamala Harris, ¿no? Y yo creo que tenemos tiempo para hablar del vicepresidente de ella, que es más comunista que ella, es más islamista radical que ella, y es un asesino, porque pasó la ley más terrible cuando la Corte Suprema declaró
que Roe v. Wade ya no existía y eran los 50 estados los que tienen que decidir qué van a hacer con el aborto. Pues este Tim Walz, que es un asesino, pasó la ley anterior en su propio estado de Minnesota. Había abortos permitidos. Entonces, para abortos matan a los niños en cualquier momento, ¿no? Pero el aborto estaba permitido hasta el segundo trimestre. El tercer trimestre es 7 meses, 8 meses y 9 meses. Pues él cambió la ley que existía en su propio estado desde antes para ponerla aborto hasta el mes que los niños nacen. Y él, bueno, cuando pasó esa ley, nacieron, dicho por el Departamento de Salud de ellos, porque después pasó una ley que el Departamento de Salud no puede informar nada, pero nacieron 6 o 7 niños vivos y él los asesinó. Él es un asesino. Tim Walz es un asesino. Mire la cara del asesino. ¿Sí? Y Kamala Harris aprueba eso, pero ella no es gobernadora, porque solamente los gobernadores con la legislatura de los estados y la firma del gobernador son los que hacen las leyes nuevas del aborto. Pero eso ya no es aborto, eso es infanticidio. Asesino. Si un niño nace vivo, ¿cómo tú lo vas a dejar que se muera? Le dice a la madre, ¿tú lo quieres? No lo quiero. Pero tienen meses, mira, está vivito. No lo quiero, mátenlo. Y ese gobernador los mata. Eso es asesinato en primer grado. Que antes, si tú hacías eso, ibas preso. Pero cambiaron la ley en Nueva York, empezaron a cambiar todas las leyes, el aborto hasta 9 meses. Y si esta mujer gana, ¿tú sabes lo que quiere hacer? Pasar una ley o quizá una orden ejecutiva que diga, no, el aborto es hasta los 9 meses en los 50 estados. Y no importa lo que diga la legislatura, porque yo soy la que gobierno, yo soy dictadora. Ese es el gran riesgo, la imposición del poder pisoteando la Constitución. Exacto, que es lo que ha hecho ella y Biden, ¿no? Ahora ella pretende que ella es ahora más republicana que Trump, ¿no? Con las banderitas, USA, cuando la nombran ella vicepresidente, que dice ella, Estados Unidos es el país más racista que existe en el mundo. Y está bien que la gente esté protestando y esté quemando y que esté haciendo de todo, porque aquí son injustos con los negros y con las minorías. Eso fue lo que dijo ella. No, ahora ella ama a los Estados Unidos, ¿sí? Mira, en Inglaterra hubo una elección donde derrotaron al Partido Conservador. Y él, que era del Partido Liberal, toda su plataforma era que él era del centro, que él no iba, la política comunista del partido no la implementó. En cuanto llega al poder, ¿qué tú crees que hace? Todo lo opuesto. Todo lo opuesto. ¿Qué hizo Barack Hussein Obama? Cuando él se postula por primera vez, él era del centro, Pero ya cuando sabía que iba a ganar, 5 días antes, ¿qué dice él? Bueno, ahora vamos a reestructurar los Estados Unidos. Y con él empezó el comunismo en América, pero avanzó lentamente, porque tú no puedes un país de pronto volverlo comunista, como decía Khrushchev en las Naciones Unidas en el 59, le vamos a dar a ustedes 12 de socialismo todo el tiempo, y un día se levantan y ya son comunistas, ¿no? Eso es lo que quiere hacer Barack Obama. El eslogan de Obama era change, cambio, el cambio. Ellos el cambio completo. Y ¿sabes qué? Eso que está diciendo tú ahora, que agarran las cosas, los comentaristas que están apoyando a Kamala, que salen por ahí, dicen, no, que es un riesgo de Trump, porque Trump va a venir a cambiar. Pero si cuando aplaudieron a Obama, cuando vino con el cuento ese del change, y entonces ahora el malo de la película siempre somos nosotros, del lado de nosotros. Exacto. Acuérdate que los comunistas son expertos en echarle la culpa de su fracaso a otros. En Cuba toda la vida han estado diciendo la pobreza en Cuba, que el 86% vive por abajo de la pobreza en Cuba, lo mal que está Cuba. La gente tiene hambre en Cuba, no hay comida, no hay electricidad, no hay aceite para cocinar, no hay nada en Cuba. Desesperado la gente por ir de Cuba. Y entonces, ¿a quién le echan la culpa? No somos nosotros los comunistas que hemos destruido el país que era más próspero de América, no. Es el embargo. ¿Qué embargo? Estados Unidos le vende a Cuba comida, le vende medicina, le vende lo que quiera, pero tienes que pagar al contado. Cuando ellos dicen, quítame el embargo, dame todo afiado, que nunca te voy a pagar. Y los europeos imbéciles y estúpidos le siguen mandando cosas a Cuba y no les pagan. Y después vamos a perder la deuda a Cuba ahora. Bueno, porque siguen los imbéciles europeos mandando cosas que nunca les pagan. Pero Estados Unidos hasta ahora no lo ha hecho, hasta ahora. Bueno, la otra cosa terrible que acaba de ocurrir es que los republicanos acaban de sacar un reporte de como de 300 páginas hablando del desastre, de la catástrofe inmensa que ocurrió en Afganistán, cuando abruptamente abandonaron
todo tan rápido que dejamos ciudadanos americanos ahí adentro, que dejamos afganos, que eran intérpretes, que trabajaron con nosotros, dejamos y 85,000 millones de las mejores armas que teníamos nosotros, los aviones mejores. ¿Y quién cogió todo eso? Ah, mira, China, Irán. Pero qué casualidad que China es la que más se benefició. ¿Quién ha estado cogiendo dinero de China, que es un espía, trabaja para China, que se llama Joe Biden, que ha cogido millones de China? Se lo han sacado también los republicanos. Tantos millones que ha cogido, 11 miembros de su familia, hasta los nietos le mandaban dinero a China comunista. ¿Y le metieron un impeachment? No. ¿Por qué? Porque son cobardes los republicanos en el Congreso. ¿Cómo tú vas a permitir un presidente traidor a la patria que ha vendido a los Estados Unidos por dinero y se va a retirar ahora como si nada hubiera ocurrido? Como si hubiera pasado. Porque tiene miedo de meterle un impeachment. No, chicos, si se merece un impeachment, se mete 10 impeachment, porque es un traidor a la patria, un degenerado en lo que es Biden y tu familia completa, que todos han cogido plata de ahí. ¿Y de dónde más han cogido plata? De Ucrania. Por eso le dan tanto dinero a Ucrania, para que en Ucrania no diga nada. Han cogido dinero de Kazajstán, han cogido dinero de Rumanía, hasta de México han cogido dinero. ¿De dónde no han cogido? Porque lo que tiene Joe Biden, una empresa criminal a nivel mundial, lo ha tenido durante años. Lo mismo que los Clinton, una empresa criminal por todo el mundo, cogiendo dinero, traicionando a la nación. Los dos, los traidores. Clinton y Obama, son traidores a la patria, han elegido empresas criminales a nivel mundial y ahí están. ¿Qué les ha pasado a Hillary Clinton? Destruyó 30,000 correos electrónicos que tenía que entregar al Congreso, los rompió con martillo. ¿Le pasó algo? No, absolutamente nada. Mira, acuérdate de la reconstrucción de Haití, que era como para con todo ese dinero hubieran hecho la isla nueva. Se lo robaron todo. El hermano de Hillary Clinton se cogió las minas de oro de Haití. Las minas de oro. Y los haitianos que protestaban, ¡ay, qué casualidad!, desaparecieron. El Clinton body bag. Ahí desaparecen todo lo que se oponen de los Clinton, ¿no?, que le pueden hacer daño. Increíble. Pero mira, la otra cosa de estar hablando de este reporte es que ahora la descarada Kamala Harris le ha echado la culpa a Trump por el desastre que hubo ahí. Como buena comunista, nunca se echan la culpa a ellos. Ella dijo que ella era la última persona que estaba en el cuarto cuando decidieron abandonar Afganistán. Y ella lo aprobó. Es más, lo ha escrito. Ya no se puede echar para atrás, porque ahora está mintiendo con el resto de las cosas, pero ahí firmó eso ella. Pues mira, esta barbaridad fue lo que dijo. Te lo voy a decir en inglés, te lo traduzco al español para que se entere bien todo el mundo. Fíjate lo que dijo, la campaña de ella, ¿no? Trump left Biden-Harris administration with zero plan for an orderly withdrawal. Trump dejó a la administración Biden-Harris cero plan para abandonarlo de una forma ordenada, lo cual es tremenda mentira. Siguió diciendo, Trump shamefully attacked the vice president because he hoped he can trick the country in forgetting that his own actions undermine U.S. strategy. Trump vergonzosamente ataca a la vicepresidenta porque él espera que él pueda engañar a la nación y que se olvida sus acciones donde él destruyó la inteligencia de Estados Unidos, la nacional. Esto es totalmente absurdo. Esto es como buena comunista, todos tienen la culpa menos yo. Y así es como ella miente y piensa que puede ganar de esta forma, diciendo una mentira tras otra mentira. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que los medios la secundan. O sea, ella dice algo y salen todos esos comentaristas comprados, vendidos, asquerosos o comunistas, y todo dice, sí, ella es lo que es, ella es lo que dice, y la luz del futuro de esta nación es ella. Exacto. Bueno, y mira, otra de las cosas, ¿no?, que está ocurriendo, ella por fin ya sacó una página. ¿Te acuerdas? Tú ibas al website de ella, era cero, no había nada. Ahora ella acaba de sacar, antes del debate que va a haber septiembre 10, acaba de sacar su plataforma, ¿no? Ella le llama a su plataforma A New Way Forward with an Opportunity Economy, un nuevo camino adelante para una economía de oportunidad. Bueno, ¿qué ha hecho ella y Biden en los 4 años que ya llevan el poder para mejorar esta nación? La han hundido en un pantano.
La inflación destruye a toda la familia. No le alcanza el dinero para pagar la renta. Algunos padres tienen que trabajar 2 trabajos o inclusive 3 trabajos porque no le alcanza el dinero, porque la inflación es un impuesto y te lo quitan todo. Eso es lo que ella ha hecho. Ahora ella va a hacer una economía buena y el desastre económico que ella no toma ninguna responsabilidad. Es como si ella fuera por primera vez una candidata a presidente. Ella es culpable de todo lo que ha pasado. Ella ha sido la vicepresidenta de este país por 4 años. Y ha dicho siempre que Trump tenía la mente bien. La gran mentira la ha dicho ella. Nadie le dice porque tú estuviste mintiendo. Todo el mundo sabemos que el Biden está súper demente y tú estuviste mintiendo a la nación. Nadie le pregunta eso. De la prensa establecida comunista, por supuesto, ¿no? Pues entonces, nada, ella ahora mira las ideas fantásticas que tiene. Dice que va a cortar los impuestos para la clase trabajadora y la clase media. Por supuesto, va a seguir defendiendo el aborto hasta el infanticidio, ¿no? También lo dice ahí. Ellos no le llaman así, le llaman Protect, Restore Reproductive Freedom. Sí, el freedom de matar a niños vivos, ¿no? Y de que nacen vivos y los matan. Esto es infanticidio. Está a favor de eso, por supuesto. Pero va a cortar el impuesto. Mentira, los impuestos que Trump bajó los va a dejar que se expiren. A todos nos van a subir los impuestos. La inflación va a seguir subiendo porque ella va a seguir gastando hasta el último centavo que le entra al gobierno. Y Dios la deja que gane, que Dios nos ayude para que eso no ocurra. Ya ha dicho, fíjate, ya ha dicho que va a tener control de la renta. Control de la renta ha fracasado en todos los lugares. Si tú controlas la renta, no van a construir edificios para alquilar, porque nadie va a quedar en un edificio donde no pueda ganar dinero. Y más con la inflación, y más con los impuestos de propiedad que están por las nubes aquí donde vivimos nosotros. Cada día mira a ver lo que te llegó a ti de impuestos aquí en nuestro condado. Están los impuestos por las nubes, que casi la gente no la alcanza para vivir. Muchos viejitos se tienen que mudar de Miami y no pueden pagar los impuestos que le cobran a ellos tampoco. Entonces, también ella dice que va a implementar el acuerdo que se hizo entre republicanos y demócratas para cerrar la frontera. Esto es una farsa. Esa ley que ella habla que va a implementar, primero ella puede con orden ejecutiva pararlo todo, ¿ok? Ni uno más que entre. No tiene que tener ninguna ley. Un presidente con una orden ejecutiva dice, ya nadie más entra por la frontera. Es potestad del presidente la frontera. Exacto, es potestad de él, como era de Trump. No, ella dice que va a implementar esta ley. Esa ley es falsa. Esa ley le permitía entrar 5,000 inmigrantes al día, sin contar los que entran por los aviones que ellos mismos traen. Uno de los escándalos mayores que han traído haitianos de Haití, que están tomando control de ciudades. Hay una ciudad llamada Springfield en Illinois, que la mitad de la ciudad es haitiana. Y ahí la gente se está mudando porque no pueden vivir. Ahí es donde vive Homero Simpson y su familia en Springfield. Exacto, pero mira, es una ciudad que vivían felices los que vivían ahí. Y ahora le han metido, todos los haitianos han caído ahí. Y entonces ahora los haitianos son los que mandan. Y no saben manejar y chocan. Es un desastre, no hay dinero para los haitianos, para los que viven ahí. La gente se está huyendo de esa ciudad. Va a ser totalmente haitiana, nadie puede vivir ahí. Y eso está ocurriendo. El tren de Aragua, en otra ciudad, en Colorado. En Colorado lo que hicieron. Se han cogido unos apartamentos y nadie los puede sacar ahí porque todos tienen armamento. ¿En qué país estamos viviendo? ¿Y a quién se le debe eso? ¿A Trump, que cerró la frontera, que construyó millas de muralla? No, a Harris y a Biden y al que de verdad gobierna, Barack Hussein Obama, que es el gobierno en sombra de esta. Políticamente somos un país de cuarta categoría, de cuarto mundo. Políticamente estamos arruinados con esta gente. Así es. Entonces la otra cosa, todo lo que ella pone ahí es mentira en esa plataforma de ella que acaba de poner. Por ejemplo, ella dice que va a apoyar a Israel. A apoyar a Israel. Ella apoya a los palestinos radicales. Cuando vino Netanyahu no quiso ni verlo. Era la vicepresidenta, tenía que estar en el Congreso a oír lo que decía Netanyahu, que fue invitado por el Congreso a hablarnos aquí. Lo ignoró. Después se reunió con él porque tenía que reunirse también en algún momento. Pero ella está con los palestinos radicales y el otro es igual. Los dos se reúnen con la organización musulmana más grande que tenemos, que lo fundaron los hermanos musulmanes, que se llama CAIR. C-A-I-R, CAIR. Ahí hablan. ¿Y qué dijo ella cuando habló ahí?
ay, los pobres musulmanes los discriminamos mucho en esta nación y yo estoy con ustedes. Y de contra, el de Minnesota le ha dado dinero del gobierno de Minnesota a un imán que implementa programas en Minnesota y es que ha dicho que Hitler no mató suficientes judíos. No. Ese es el íntimo amigo del gobernador Tim Walz de Minnesota. Un imán que dice que Hitler no mató suficientes judíos. Por tu vida, los dos odian a Israel. Ahora ella dice, no, yo quiero a Israel, pero hay que denunciar ese fuego inmediatamente. Inmediatamente cese de fuego. ¿Cómo va a hacer cese de fuego? Si todavía quedan jamás líderes allá adentro, uno que se llama Sinwar, que es el líder nuevo, porque los israelitas han matado a un montón de gente. Y entonces, ¿qué quieren que pare la guerra? Que siga ahí jamás, que no lo destruya por completo. ¿Y qué es lo que quiere hacer Benjamin Netanyahu? Tiene que tener soldados ahí en Rafah, es donde entra la gente de Egipto a Gaza, porque ahí es donde entran las armas, ahí es donde entra el dinero, etcétera. Y dice Israel, ahí yo pongo soldados de por vida. ¿Y qué dice Hamas? No habremos paz hasta que usted no se vaya de ahí. Pues dice él, no me voy. Y así, ¿y qué le están poniendo presión los estúpidos europeos? Y por supuesto, la tiranía que tenemos en el poder hoy en día, que tiene que cambiar, que tiene que irse de ahí, que tiene que hacer la paz inmediatamente. La otra gran mentira que ella pone en esa plataforma es que dice que ese proyecto llamado Project 2025, Proyecto 2025 del Heritage Foundation, que Trump no tuvo nada que ver con eso, son ideas conservadoras, y Trump dice, yo no estoy de acuerdo con eso no es parte de mi campaña, yo ni siquiera he leído todo lo que han puesto ahí, que han puesto un documento enorme, que dice la otra, Trump está apoyando eso, porque es un proyecto muy conservador, y de esa forma creen que le hacen daño a Trump. Él lo ha dicho ya muchísimas veces, que cuando eso salió, él lo puso en X, y dijo claramente, as we have been saying for more than 2 years now, Project 2025 does not speak for any candidate or campaign. No tiene nada que ver conmigo ni mi campaña. Ella lo sigue diciendo, sabiendo que es mentira, porque esa es la forma de que ella cree que puede ganar, diciendo de todas las mentiras y todos los cambios. Ahora, mira qué interesante lo que te voy a decir ahora. El íntimo amigo de ella, Bernie Sanders, un comunista de toda su vida de Vermont, totalmente comunista, han dicho que ella es más a la izquierda que Bernie Sanders. Imagínate, este comunista, ¿cómo tú puedes ser más comunista que él? Bueno, ella es más, y el vicepresidente es aún más que ella. Entonces acaba de salir él en una entrevista de Meet the Press, ¿no? que es de NBC, de NBC. ¿Y qué ha dicho ahí? Ella tiene la misma idea de siempre. Ella prácticamente tiene que decir ahora que es más moderada, pragmática, para poder ganar las elecciones. Pero ella no ha cambiado. Y ella dijo eso mismo en CNN, en los 18 minutos que hablaron. Por supuesto que le hicieron la entrevista, le dieron las preguntas, cambiaron el video si hacía una estupidez, pero en lo que dijo, muy importantísimo, nunca he cambiado mis ideas originales. Bueno, si tú dejas de enseñar el cambio climático, eliminar gas y petróleo, que los carros sean todos eléctricos, no me vengas a decir ahora que tú estás a favor de fracking, porque fracking está totalmente en contra del fake cambio climático, porque eso no existe, es una gran mentira, ¿no? Para esclavizarnos a todos. Hasta se lo admitió su íntimo amigo, ¿ok? Ella lo está haciendo como lo hizo el primer ministro de Inglaterra, que dijo que era de centro, cuando llega al poder, más comunista que nadie. Exactamente eso es lo que está haciendo ella. Para los estúpidos, ¿no? Porque ninguno de nosotros nos puede tragar eso. Y si un demócrata que piensa bien, ella hasta quiere hacer, lo hemos dicho en tu programa antes, un impuesto a ganancias de real estate de tu casa. Compré mi casa a $100,000, ahora vale 300,000. Bueno, yo no la he vendido, pero yo he ganado $200,000, que es la inflación también y todo. Pues ahora te voy a poner 25% de $200,000. $50,000 que tú tienes que pagar. ¿Qué es eso? Es un comunista, su campaña dijo, eso es lo que hay que hacer. Eso no lo está hablando ahora, porque eso fue una barbaridad tan grande. Claro. Controlar todos los precios.
todos los precios controlados, de los groceries que apenas si ganan 1 o 2%, y dice que los groceries están aprovechando otra gran mentira. Se acabó el capitalismo, si empiezan a controlar precios, se va abajo toda la economía. A viaje se va, a viaje se va. Y eso es lo que está ocurriendo desgraciadamente. Y por último, ahora vamos a hablar de una buena noticia, y Dios quiera que sea cierto. Este señor, Nate Silver, que se llama, tiene una de las mejores encuestas de la nación. Y también él se basa en una encuesta que hizo el New York Times con el Siena Poll. Y que el New York Times le da la victoria a Trump por 1 punto. Y si tiene un tercero, otro candidato tercero que sale a reducir, le da 2 puntos de victoria. Ese es el New York Times, que es la voz de quién, de los globalistas más malos del mundo, y está admitiendo eso. Entonces este señor, Nate Silver, tú lo estás enseñando en pantalla, yo lo tengo aquí también en un artículo que te envié. En fin, este señor dice que Trump va a ganar, oye esto, todos los estados en juego, que va a ganar con lo que se llama un landslide, abrumadoramente, que va a, mira, ahí está Trump atrás de mí, ¿verdad? Sí. Eso lo tenía yo en mi campaña. Y la otra parte, mira también, cuando la historia de Reagan, el mapa entero se volteó rojo. Exacto. Yo no estoy convencido de que eso es lo que va a suceder, pero, si pero también estoy convencido de que estos tipos están preparando la trampa para robarse la escalera. Entonces ahí es donde estamos, tú sabes, mal. Mira, nos quedan como 6 o 7 minutos. Estamos a tiempo para todo. Importante que hacer la reflexión esta final. Si la gente no despierta y sale a votar masivamente, porque esa es la única arma que tenemos para podernos defender ante el atropello de estos degenerados, de esta maquinaria que ellos tienen del mal preparando las elecciones. Si nosotros no vamos todos a votar y si llevamos hasta el gato a votar, pero arriba de eso nos quedamos. Gato republicano. Claro, y nos tenemos que llevar, porque tenemos que quedarnos allí hasta que los precintos cierren, cuenten y certifiquen, para que no venga el madrugonazo a las 3 de la mañana. Así que, mis amigos, está en manos de ustedes, está en manos de Frank, está en manos mías, está en manos de todos nosotros. We the people, son los que tenemos la mano. Te dejo a ti, Frank, muchísimas gracias de todas maneras por esta oportunidad. Tenemos 5 o 6 minutos, así que todo tuyo. Bueno, algo más que quería decir de la hipocresía de Kamala Harris es que ella se reúne con su íntimo amigo y dice que ella va a firmar, Al Sharpton estoy hablando, el comunista Al Sharpton, afroamericano, que ella va a firmar el primer día que esté en la presidencia reparaciones para la esclavitud. ¿Cuál es la ironía de esto? Mira, aquí tengo la foto de ella, que tú la vas a poner también. Ahí está con su amigo, su íntimo amigo Al Sharpton, que es un degenerado. Bueno, ella dice que ella va a firmar el primer día la ley de reparaciones. ¿Cuánto es eso? Trillones de dólares, billones de dólares. Y da la casualidad que ella desciende directamente de un irlandés blanco que tenía más de 200 esclavos en Jamaica. Desciende directamente de él, de un tipo que tenía más esclavos que nadie en Jamaica. ¡Qué barbaridad! Ese hombre se llamaba Hamilton Brown, el nombre de su antepasado irlandés blanco, y tenía, ya te digo, la plantación más grande que había en Jamaica. Hasta hay una ciudad que nombran por él, Brown Town, algo así, la ciudad que nombran por él. Así que ella es tan descarada que desciende de esclavista, pero ella va a hacer reparaciones para ella coger plata también. Qué descaro, qué hipócrita. El país, bueno, ya el país está quebrado antes de que ella llegue. Imagínate después de que llegue. Bueno, y rápidamente las cosas que ella quiere y lo que quiere Trump rápidamente, no sé qué tiempo queda, pero te lo digo lo más rápido posible. Por supuesto, aborto hasta los 9 meses. Trump está opuesto. Lo que llaman single payer health care, que el gobierno te da la salud. Fracaso en Inglaterra, en Canadá, donde quiera. Tiene un MRI que te hace falta. 1 año para esperar en cola. Esto lo quiere ella. Acabar con los planes privados de la salud, que ahora dice que no, pero es mentira. Eso es lo que quiere ella. Destruir, que lo hicieron ya. La independencia energética que tenía con Trump. Exportábamos gas y petróleo a todo el mundo. Llegaron ellos y acabaron con eso. La libertad religiosa, no, la libertad va a ser que el Estado comunista es tu Dios. Eso es lo que quieren los comunistas. También la ideología de género.
que la están imponiendo ya en los estados demócratas, y este descarado, como dije, el vicepresidente de ella mató 7, 8 bebitos el primer año que estaba en el poder. La ideología de género, ¿no? En Minnesota, el niño de 10 años que quieran que le quiten las partes sexuales, hombre, niño o niña, el Estado se lo arrebata al padre se lo quita, y en contra de la voluntad del padre le cambian los genitales a niños y niñas. Oye eso. No, increíble. Se está haciendo en Minnesota. Si yo soy un padre y me vienen a hacer eso a mi hijo, me tienen que matar. Al que venga a quitarme a mi hijo le meto un tiro por la cabeza. Voy a permitir que un niño confundido de 10 años, que se lo dice una maestra comunista, la maestra se lo dice al gobierno de Minnesota, vengan a hacerme esa barbaridad con un hijo mío. Me matan primero a mí. Bueno, entonces, ¿qué quieren? Que los transgéneros sigan en los deportes, ¿no? Que es una barbaridad que está ocurriendo ya. Y que nadie presente ni una identificación a la hora de votar. Ahora los republicanos están pasando una ley que se llama SAVE, S-A-V-E, que dice, fíjate lo que dice la Cámara, no aprobamos el presupuesto a no ser que ustedes aprueben esta ley, que dice que todos los que votan tienen que presentar identificaciones y pruebas de ciudadanía. Tú llegas ahí y dices, yo soy ciudadano y no eres. Pero es que eso es lo más elemental que pudiera haber, y estos tipos lo primero que quieren tergiversar es eso. Exacto. Bueno, y la última cosa que quería mencionar, porque esto acaba de ocurrir ahora, las Naciones Unidas, el Foro Mundial Económico, que son globalistas terribles, ¿no? Que quieren destruir la nación y hacernos todos esclavos, tienen un grupo que se llama el World Health Organization, la Organización Mundial de Salud, que lo dirige un doctor Tedros, que no es médico, que era ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía y era un asesino comunista que mató muchísima gente en su propio país. Y China lo escoge, porque claro, quiere tener un comunista a cargo de eso. Bueno, pues ¿qué quieren hacer ahora? Meternos a través de las Naciones Unidas y el World Economic Forum, meternos que en los Estados Unidos la salud lo controla Dr. Tedros, World Health Organization. Eso sería el fin del mundo si ocurriera eso. Pero gracias a Dios tenemos buenos gobernadores, y tú estás enseñando en pantalla los escudos de esos gobernadores. Ahí lo tienen en pantalla, que ellos han firmado una carta que en sus estados eso no va a pasar. Y si entra el comunismo, los estados republicanos tienen que decirle no a todas las leyes comunistas. Aquí no se cumple esta ley. Estamos al borde hasta de una posible secesión dentro de tantos problemas que hay. Hay muchos riesgos que están expuestos. Fran, no da el tiempo para más y yo sé que te quedan 1000 cosas por decir. Estamos comprometidos para continuar la semana que viene. Tenemos que seguir poniendo delante de la gente a estos falsantes, a estos quimerosos falsantes, para que la gente llegue a una visión de lo que tiene que hacer. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Aprecio mucho tu tiempo. Cuídate, la salud muy importante, y estamos en la siguiente. Mira, esa guayabera tuya, mira. Con el escudo de la Brigada 2506. Así mismo es. Felicidad, un abrazo para ti. Gracias para todos. Bye. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night
Say